Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo este proyecto, una caja muy bonita, romántica, con las rosas que sabéis que me encantan, con unos motivos de escritura, de decoupage y con stencil, varias técnicas, pero todas juntas hacen que este trabajo luzca así de bonito. Si queréis ver cómo la he hecho o cómo la he decorado, quedaros conmigo que vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar a decorar esta caja de madera tan bonita. Tiene una forma súper chula. Lo primero que haremos será quitar los herrajes, como siempre, y además ponerlos a buen recaudo, para no perderlos. Bueno, pues una vez quitados los herrajes, vamos a ponerle gesso. De esta forma vamos a conseguir cerrar el poro de la madera y que la pintura que vayamos a utilizar nos agarre mucho mejor, aunque sea pintura a la tiza. Vamos a poner gesso por toda la caja, tanto el interior como el exterior. Dejaremos secar y después continuaremos con este paso a paso. Bueno, pues ya tenemos seco nuestro gesso. Vamos ahora a aplicar el decoupage y he elegido esta servilleta tan bonita, muy primaveral. Voy a recortarla con los dedos para conseguir ese efecto de pelusilla y así se nos integra mejor en la caja, en esta ocasión. Bueno, pues he recortado estos motivos tan chulos. Vamos a decorar primero la parte interior de la caja. Vamos a ponerle aquí en la tapadera y siempre mirando que nos coincida en la posición que nos guste, vamos a colocarle este trocito de servilleta. Quitamos las capas y la ubicamos. Voy a utilizar este pegamento para decoupage que me gusta un montón, y ya sabéis que me gusta aplicar un poquito para sujetar la servilleta. Pongo una capa muy finita y ahora pongo la servilleta y ahora desde el centro hacia afuera la vamos pegando. De esta forma no os queda ninguna arruga ni burbujitas, queda perfecta. Mirad, igual que si fuese una pintura. Vamos ahora a hacer lo mismo por la parte de fuera. Ponemos nuestra servilleta, ponemos nuestra caja, quitamos la capa de la servilleta. Si vemos que nos cuesta, ponemos un poquito de pegamento y así nos sale fácilmente. Y hacemos exactamente igual. Ponemos un poquito y ahora aplicamos la servilleta. Y con estas pequeñitas voy a hacer una composición. Y así nos queda, ¿veis? Súper bonito. Vamos a esperar que seque y seguimos avanzando. Bien, pues ya que está seca vamos a quitar el exceso de servilleta con una lima. Con la pintura acrílica color moca vamos a hacerle unos pequeños toques de color para quitar este color tan blanco y de hacerlo un poco estilo vintage. Voy a utilizar
este dedil para ayudarme y darle solamente un pequeño toque. Iré creando como una especie de sombra y lo iré haciendo de forma desigual. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora con un pincel más grueso, uno de esponjita, le voy a dar una especie de pincel seco. Voy a humedecerlo y voy a quitar todo el exceso. Y este paso lo voy a hacer por toda la parte exterior de la caja. Bueno, pues mirad, ya lo he hecho por dentro y por fuera y también a la parte interior de la tapadera. Ahora voy a utilizar este color, que es el color moca, y vamos a hacerle un sombreado y también un stencil. Voy a tomar este stencil, que es súper bonito, y lo vamos a aplicar en un momento. Mirad, voy a ponerlo aquí en el centro y voy a utilizar un pincel de estarcir y lo voy a hacer con el pincel seco, con la técnica del pincel seco. Voy a quitar todo el exceso y vamos a pintar. Y nos queda así de bonito. Y ahora con esta misma técnica vamos a envejecer un poquito la caja con este mismo color y también haciendo la misma técnica del pincel seco. En esta ocasión voy a hacerlo con una esponjita y lo voy a poner por todo el contorno de la caja. Ahora voy a utilizar este pincel, que es un pincel biselado, un pincel al bies, y voy a hacer igual. Voy a utilizar la técnica del pincel seco y le voy a dar un poquito de color por la parte interior de la caja. Y ahora, una vez hecho este paso, vamos a ponerle unos sellos de escritura que ya sabéis que me gusta un montón. Voy a utilizar este, que como veis es precioso, tiene una letra súper bonita, que voy a poner de esta misma pintura con el pincel de esponja y le voy a poner solo unos toques.
Esto lo voy a poner por la parte de delante, de dentro de la tapadera. Mirad qué toque más bonito, queda súper chulo. Y voy a repetir al otro lado. Y ahora voy a ponerlo también por la parte de fuera. Y así es como me va a quedar. Como veis, es que queda súper bonito. Y bueno, pues ahora con esta poquita pintura que me queda, vamos a hacerle un salpicado. Le voy a poner un poquito más y un poquito de agua. Con este pincel de abanico le vamos a hacer el salpicado. Vamos a mezclar bien. Tiene que estar muy aguado. Y ahora, sin manchar mucho, vamos a hacerle este salpicado. Solo son pequeñas gotas. Esto lo haré por la parte del interior de la caja y solo por la tapadera. Pues mirad, este es el efecto que yo buscaba. ¿Veis? Un salpicado súper bonito. Vamos a esperar que seque y ya simplemente pasaremos una mano de barniz. Yo voy a utilizar este, que es un poco brillante y que le va a dar también un toque muy vintage. Vamos a esperar que seque, barnizo y os enseño el trabajo finalizado. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Una caja romántica con escrituras, decoupage, un stencil y bueno, pues un poco diferente a las que hemos hecho hasta ahora, pero igual de bonita. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Dejadme en comentarios vuestra opinión y así sabré si os interesa este tipo de proyectos. Gracias por estar detrás de la pantalla, por vuestros deditos arriba, por los bonitos comentarios que me dejáis y por compartir mis vídeos. Nos vemos próximamente. Un beso.